¿Qué tal, amigos? En esta tarde vamos a hacer una pequeña predicación virtual porque lamentablemente tenemos mucho hielo en las calles allá afuera y no podemos asistir a la iglesia hoy. Pero vamos a hacerlo virtual y gracias por todas sus bendiciones. Les gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros, porque nos ha cuidado, nos ha ayudado. Voy a entonar un precioso himno titulado Fuentes de la Vida Eterna y para empezar el servicio de esta tarde. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, dónalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Un precioso himno. En esta tarde voy a predicar una predicación que se titula ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? Es el título de este mensaje que traigo en esta tarde. Y Dios los bendiga. Dios bendiga a mis hermanos que no nos pudimos reunir en esta tarde, pero primeramente Dios nos estaremos reuniendo ya cuando el clima esté mejor. Nos vamos a estar reuniendo nuevamente con los hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los que nos estén mirando en esta tarde. Y vamos a comenzar con el servicio en esta tarde. El título de este mensaje lo he titulado ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? Y la lectura que tenemos en esta tarde es estamos en el Evangelio de San Juan. Voy a estar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 25 al 36. Voy a leer y y de ahí vamos a comenzar con el servicio de esta tarde. San Juan capítulo 6, voy a leer del 25 en adelante hasta el 36. Dice la palabra de Dios así, ya oré y vamos a comenzar. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Permítame un poquito. Es que mi tableta se apaga sola. Un momentito. Y aquí estamos. Ok, ahora sí. Vamos a comenzar. Capítulo 6, estamos en capítulo 6, verso 25. Del 25 en adelante voy a leer. Y dice de esta manera, del 25 en adelante. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan
y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hasta el 36 nada más vamos a leer y vamos a comenzar con nuestro servicio. Entonces, de esta tarde, como les dije, el título lo he titulado ¿Por qué me buscáis? Creo que la naturaleza de la raza humana siempre ha buscado algo, sea físico o espiritual, siempre lo ha buscado. Siempre nosotros, en nuestra naturaleza, como seres humanos, siempre estamos buscando algo. Estamos buscando alguien, algo que nos ayude, algo que nos beneficie, algo que nos alimente, sea físico o espiritualmente. Nosotros siempre vamos a estar buscando alguna cosa, alguna necesidad que sale de nuestro ser. La buena noticia es que muchos hoy en día están buscando a Jesús, y eso es buena noticia. Muchos hoy en día están buscando a Jesús, y eso es muy bueno, pero la mala noticia es que muchos lo están buscando de una manera equivocada, o de una manera, se puede decir de una manera equivocada. Y esa es una de las muchas razones que muchas iglesias están solas hoy en día, porque mucha gente está buscando una iglesia de una manera equivocada, algo que no te gusta de la iglesia, algo que no te gustó de la predicación. Hay muchas cosas que la gente, o excusas, muchas de las veces son excusas para no ir a la iglesia o para dejar de ir a la iglesia. Como les digo, mucha gente está buscando a Jesús, y es bueno, pero el problema es de que lo están buscando de una forma muy equivocada, y vamos a ver algunos tipos de razones por qué estamos buscando a Jesús de una manera que no es correcta. La número 1 es porque no hay cristianos comprometidos con Dios. No tenemos a veces ese compromiso con la iglesia, con Dios. Por eso es que muchas de las veces no le tomamos mucho interés en ir a la iglesia, o no tomamos mucho interés en estudiar la palabra de Dios. El acercarse a Dios y escuchar su palabra implica muchas cosas. No solamente acercarnos, sino implica muchas cosas que nosotros debemos de tener, muchas cosas que nosotros debemos de cambiar en nuestro ser para si queremos seguir al Señor. Tenemos que cambiar muchas cosas. Esto tiene que ver en qué tipo de iglesia usted asiste también. Tiene mucho que ver también nosotros en qué tipo de iglesia estamos asistiendo, o qué tipo de doctrina estamos aprendiendo. Hoy en día hay un sinnúmero de iglesias que están predicando
muchas doctrinas que no son de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a la iglesia primitiva. Ya en Hechos, cuando se inició la iglesia, cuando se inició el cristianismo, mucha gente lo está haciendo hoy en día de una manera muy errónea. Pero tiene mucho que ver a qué tipo de iglesia está uno asistiendo o qué tipo de iglesia le están enseñando o cómo le están enseñando. También tiene mucho que ver con qué regularidad va usted a la iglesia también. Porque si está yendo nada más cada mes o cada 2 meses o cada, no sé, pues no va a aprender nada de la iglesia, no va a aprender nada de la palabra de Dios, de la doctrina. Seguir a Jesús implica cosas y sacrificios también. Implica venir a escuchar su palabra, ir a la iglesia a escuchar su palabra. Implica también obedecer su palabra. Tenemos que obedecer, no solamente escuchar la palabra de Dios, no solamente escuchar el mensaje del pastor, sino que tenemos que obedecerla. Implica también poner en práctica su palabra de Dios, ponerla en práctica. Seguir a Jesús implica dejar muchas cosas que quizá todavía usted está haciendo. Cosas que le impiden seguir a Jesús. Cosas que le impiden obedecer su palabra. Cosas que le impiden estar cerca de Él. O cosas que le impiden reunirse en una iglesia. Tenemos que saber que estamos buscando tenemos que saber qué estamos buscando al venir a la iglesia. Tenemos que saber qué es lo que queremos dentro de la iglesia, qué es lo que estamos buscando. O escuchar la palabra de Dios, o nada más venimos a ver qué pasa. Tenemos que tener un propósito cuando venimos a la iglesia. Tenemos que escuchar el mensaje del pastor. Tenemos que tratar de analizarlo para que nos ayude o asimismo crecer espiritualmente. ¿Qué estamos buscando? La pregunta es, ¿qué estamos buscando al venir a la iglesia? ¿Con qué propósito venimos al culto, reunión, o como usted le quiera llamar? ¿Con qué propósito nosotros venimos? ¿Para cumplir con el pastor? ¿Para cumplir con la iglesia? ¿O para no sentirse tan mal? ¿Cuál es el propósito que usted tiene? ¿O cuál es el propósito mío de ir a una iglesia? ¿Cuál es mi propósito? El verdadero propósito de un cristiano debe de ser el ir a aprender la palabra de Dios, el ir a escuchar la palabra de Dios y sobre todo ponerla en práctica también. Debemos de poner en práctica lo que escuchamos allá en la iglesia, lo que escuchamos del pastor, lo que escuchamos de la palabra de Dios, del mensaje. Tenemos que ponerlo en práctica, es muy importante para poder nosotros crecer espiritualmente. Punto número 1. Buscar alimento físico. Mucha gente es lo que hace. Buscan una iglesia con pastores famosos. Hoy en día mucha gente se siente cómoda en lugares donde vienen pastores muy famosos. Buscan tener un avivamiento con un pastor X, con un pastor que viene desde Jerusalén o de Roma o de donde sea. Buscan tener una gran experiencia de tener un pastor famoso, un gran predicador. Otros buscan una iglesia donde solamente le cuentan chistes. Hay pastores muy chistosos hoy en día. Hay pastores que se la pasan contando chistes en el púlpito. El púlpito debe de ser para predicar la palabra de Dios. Hay muchas iglesias donde se dedican mucho a la música, ponen mucho énfasis en la música, tienen grandes grupos, salen también vienen muchos visitantes, muchos músicos a tocar, ponen mucho énfasis en la música. Debemos nosotros de saber qué estamos poniendo dentro de nosotros cuando vamos a una iglesia.
Tenemos que poner atención qué estamos buscando en la iglesia. O también muchos buscan una iglesia para que le ayuden con sus gastos personales. También buscan una iglesia donde haya profetas. Hay gente hoy en día que cree en los profetas. La palabra de Dios dice que ya no hay profetas hoy en día. El último profeta que la palabra menciona es Juan. Buscan una iglesia donde bailan o danzan. Hay gente que busca eso. Muchas de las veces no se sienten a gusto porque dicen, no, aquí cantaron himnos, son muy aburridos. Como este himno que cantamos está precioso porque habla la palabra de Dios, trae un mensaje, debe de traer una palabra, una música espiritual, un himno espiritual siempre debe traer un mensaje de la palabra de Dios. Por eso es importante y es bueno, es muy bueno esos himnos. Pero mucha gente está buscando donde haya coritos, donde haya alabanzas movidas, y muchas de las veces hasta terminan bailando la gente. ¿Qué estamos buscando nosotros en la iglesia? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos aprendiendo de la iglesia? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? ¿Cuál es su propósito? La Biblia no enseña nada de esto, ni tampoco vemos que la iglesia primitiva lo practicaba, como por ejemplo hablando de la iglesia ya en Hechos, cuando comenzó la iglesia con 120 cristianos. Ellos no practicaban nada de eso. No tenían a un Pedro contando chistes, no tenían a un Juan danzando. Ellos se centraban en la palabra de Dios, en la predicación, en el mensaje, en lo que Dios quería hablar a la gente, al pueblo. En eso se preocupaban ellos. Muchos hoy en día buscan una iglesia donde se sientan cómodos, lamentablemente. Por eso es que muchas personas no crecen espiritualmente, porque se sienten cómodos ahí, aunque el ministerio de alabanza no funcione, no sea muy espiritual, o aunque la predicación tampoco sea tan espiritual, que le hablen nomás de bendición, y que si tú das, el Señor te va a dar mucho más. Hablan de prosperidad y todo eso, pero no les están enseñando a la gente de que debemos de arrepentirnos, debemos de ya no pecar contra Dios, y mucho menos, lo más importante, debemos de obedecer al Señor. No les enseñan esas cosas, porque la gente se va de la iglesia. Tenemos que saber qué estamos aprendiendo, qué estamos escuchando en la iglesia. Me acuerdo yo, por el 2000, cuando yo empecé a ir a una iglesia allá en Anaheim, en California. Hacían unas fiestas en esas iglesias, después una tamaliza después del servicio, y mucha gente le gustaba, mucha gente, lo que escuchaba yo, que mucha gente hablaba de eso, que va a haber esto, que va a haber el otro, y mucha gente, lamentablemente por eso iba la gente, porque había comida bastante, hacían mucha fiesta. Ese no es el verdadero significado de la palabra de Dios. El verdadero significado de ir a una iglesia es escuchar la palabra de Dios, el mensaje, aunque no haya comida afuera. Imagínense si le quitan la comida el próximo domingo a esa gente, te aseguro que nomás va a la mitad, porque no están centrados, no están comprometidos con la palabra de Dios. Están transversando el mensaje. La iglesia no está para proveer recreos y comida solamente. El propósito de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Les invito ya a Timoteo, primera de Timoteo, vamos a ver, primera de Timoteo 3, capítulo 3, el verso 15, por favor. Vamos a ver a primera de Timoteo capítulo 3 y verso 15, voy a leerlo. Dice así, dice, para que si tardo sepáis
cómo debes conducirte. Le está hablando Pablo ahí a Timoteo. Le está diciendo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces ahí está diciendo Pablo, ahí nos enseña que debemos de saber. Pablo le está escribiendo a Timoteo diciendo para que tú aprendas cómo debes de comportarte en la iglesia, porque es columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos que saber cómo comportarnos en la iglesia. Tenemos que saber con qué propósito vamos a la iglesia. El segundo punto es buscar alimento espiritual. Tenemos que buscar el alimento espiritual, no solamente físico, como muchas personas lo hacen. Tenemos que buscar el alimento espiritual. En el 2000, cuando yo asistía a esa iglesia, cuando recién iba, realmente soy sincero, yo iba por los tamales. Pero tenemos nosotros, ahora que yo entiendo la palabra de Dios, es la importancia del mensaje, de lo que tú escuchas en la iglesia donde tú asistes. Ahí es donde debemos nosotros de estar, concentrados en la palabra de Dios, en la enseñanza. En el capítulo 6 de Juan vemos, ahí en el verso 35, dice, yo soy el pan de vida. Muchos tienen hambre de pan y carne solamente. Muchos tienen hoy en día de pan, de carne solamente, no de saciar su espíritu, sino que tienen hambre de pan, hablando físicamente, tienen necesidad, pero no se preocupan por su vida espiritual. Se preocupan, mucha gente hoy en día, lo que muchas iglesias enseñan de que ya vas a la iglesia y ya cumpliste con Dios, ya estás bien con Dios. Mucha gente así va. Hoy yo fui a la iglesia y ya me siento bien. Pero después, ¿qué sigue? La iglesia no es para irnos a sentirnos bien. La iglesia es para ir a escuchar la palabra de Dios, para aprender más, para crecer espiritualmente. En estos días, más de 30 estados fueron advertidos de heladas severas, especialmente en el estado de Texas también. Y muchísima gente corrió a los supermercados a abastecerse de comida y agua y todo lo necesario para estar bien con estas heladas, porque no se puede manejar y no se puede nada. La gente fue advertida y la gente corrió a los supermercados a comprar todo lo que ocupaban para mínimo de 2 a 3 días de abastecimiento para estar bien. Se prepararon. El punto aquí es la venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido anunciada desde hace más de 2000 años. La gente ha sido advertida desde hace más de 2000 años de que el fin de este mundo terminará. Jesucristo va a venir por su iglesia y la gente no corre a prepararse. No corre a prepararse. Porque en la comida física aquí vemos que cuando hay heladas, que cuando hay hielo, cuando hay nieve, la gente corre a prepararse por la comida físicamente, pero no se están preparando espiritualmente. ¿Por qué no se preparan espiritualmente, que es lo más importante? Desde hace 2000 años, más de 2000 años, ha sido anunciado que Jesucristo va a venir y que va a venir pronto. Las señales, las profecías, algunas que ya se han cumplido y se están cumpliendo, nos dan la razón de que Cristo viene muy pronto. Pero la gente no corre a prepararse. Por eso, amados hermanos, la importancia de buscar una buena iglesia. Tenemos que buscar una buena iglesia para prepararnos espiritualmente para cuando Cristo venga. Cristo ya viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. La gente no cree, hasta el día de hoy mucha gente no cree. Hay también aquellos que tienen hambre de la justicia de Dios. Ahí en Mateo 5:6, voy a leer Mateo capítulo
ahí San Mateo, ahí en el Nuevo Testamento, el capítulo 6, el verso 5. Sí, no, es capítulo 5, verso 6. Es al revés. Ok, vamos a ver. Capítulo 5, verso 6. De San Mateo, capítulo 5, verso 6. Dice así. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Mucha gente, como vimos ahorita en las advertencias de las heladas de más de 30 estados, la gente corrió a saciarse de pan, pero no corrieron a saciarse espiritualmente. Hoy en día, desde la mañana me ha tocado ver muchos predicadores que están en Facebook predicando virtualmente porque no pudieron asistir a sus iglesias por el hielo. No pudieron asistir, pero muy poca gente estaba mirando. Muy poca gente estaba mirando. No se preparan espiritualmente, solamente físicamente. Sus hieleras, su abastecimiento estaba lleno de comida, aguas, comida, pan, café, de todo. Pero no se prepararon para escuchar el mensaje virtual. Ahí no se prepararon. Saciar el hambre espiritual significa no tener hambre jamás, no volver a tener hambre jamás. Ahí en el verso 36 dice que Moisés les dio el pan de vida. Moisés les dio el pan, el maná del cielo, pero Jesús dice que Él es el verdadero pan de vida. Sea físico o sea espiritual, muchos tenemos necesidad de algo, de alimento. Sea físico o espiritual, o hablando espiritualmente, la mayoría tenemos necesidad de algo. Aquí hay dos tipos de hambres que el ser humano tiene. Saciar la carne y número 2, saciar el espíritu. ¿Con cuál de estos se identifica usted? Perdón. ¿Con cuál de estos nos identificamos? ¿Saciamos la carne o saciamos el espíritu? O mejor dicho, ¿cuál de estos alimenta más? Déjeme decirle que en estos dos existe una gran diferencia en la vida del cristiano. Saciar la carne, primera cosa que voy a ver es saciar la carne, deseos egoístas. Saciar la carne son deseos egoístas, pasiones pecaminosas. Número 2, pasiones pecaminosas. Número 3, pasiones con cosas materiales. Se preocupan por lo material. Esto implica vivir una vida pecaminosa y desordenada. Vivir alejados de Dios o vivir separados de Dios. Eso es saciar los deseos de la carne. Vivir separados de Dios, querer hacer lo que a ti te parezca. Eso es vivir separado de Dios y eso es saciar los deseos de la carne. Y el punto número 2, saciar el espíritu. ¿Cómo saciamos el espíritu? Bueno, número 1, deseo por la palabra de Dios. Debemos de tener un deseo por la palabra de Dios, la Biblia. Número 2, pasión por las cosas de Dios. Tenemos que tener una pasión por las cosas de Dios. Tenemos que apasionarnos por la palabra de Dios, por escuchar la palabra. Por eso es importante buscar una buena iglesia, por eso es importante buscar un buen predicador, por eso es importante escuchar qué estamos escuchando nosotros de la palabra de Dios o qué nos está enseñando el pastor. Tenemos que aprender porque el pastor puede engañar a las personas si nosotros no estamos, por ejemplo, si nosotros no leemos la palabra de Dios y vamos a una iglesia donde el pastor
le gusta engañar a la gente o quiere engañar a la gente, fácilmente vamos a ser engañados, amados hermanos, porque no estamos nosotros escuchando la palabra de Dios, no estamos alimentándonos espiritualmente. Pasión por leer su palabra. Tenemos que tener una pasión por por la palabra de Dios, una pasión por las cosas de Dios, una pasión por su palabra, por escuchar la palabra de Dios, una pasión por leer su palabra y sobre todo una pasión por obedecer su palabra. Tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes. Esto es lograr con el estudio de la palabra de Dios. Esto se logra con el estudio de la palabra de Dios. Nosotros debemos de seguir aprendiendo cada vez más. Eso es crecer espiritualmente, porque si nosotros no asistimos a la iglesia, prácticamente estamos dejando de crecer espiritualmente, porque no estamos yendo a escuchar palabra nueva. Siempre debemos de estar escuchando palabra nueva del pastor, de la iglesia, palabra de Dios. Siempre tenemos que estar escuchando palabras nuevas siempre, porque el Señor cada día nos está hablando. Cada día es una oportunidad para que nosotros le obedezcamos. Cada día es una oportunidad para que nosotros le honremos con portarnos bien. Cada día es una oportunidad que el Señor nos da para estar bien con Él. Pero si nosotros dejamos de leer la Biblia, si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de practicar la palabra de Dios, si nosotros dejamos de obedecer la palabra de Dios, entonces vamos a tener problemas con el Señor. Y sobre todo nuestro espíritu va a ser apagado. Tenemos nosotros que crecer espiritualmente, obedeciendo su palabra. Todo esto todo esto se activa una vez que usted decide buscar a Jesús de una forma correcta. Tenemos que buscar al Señor de la forma correcta. Como les dije, tenemos que buscar una buena iglesia, tenemos que buscar un buen predicador y tenemos que buscar una buena enseñanza. ¿Qué es lo que nos está enseñando el pastor? Como les dije en el principio, hay pastores muy chistosos que nomás se la pasan contando chistes. El púlpito no debe de ser para contar chistes. Ni tampoco el púlpito debe de ser para estar contando historias de su vida. Hay muchos pastores que se la pasan contando historias de su vida. Es bueno a veces porque son mensajes, son testimonios de Él, es ok, pero el púlpito es para predicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra? Para eso es el púlpito, para predicar la palabra de Dios, no para predicar de nosotros, de nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, nosotros a qué tipo de iglesia estamos asistiendo. Y la música también es muy importante. ¿Qué tipo de música estamos escuchando? Es muy importante saber todo eso. Los himnos son muy hermosos porque a mí me gusta tocar muchos himnos en la iglesia porque los himnos siempre traen un mensaje de la palabra de Dios. Y es importante nosotros apegarnos más a eso. Es más espiritual. Entonces el título, como les dije, es ¿por qué me buscáis? La pregunta del Señor es ¿por qué me buscáis? El Señor está buscando su iglesia, el Señor está buscando que su iglesia asista a los cultos. El Señor está buscando que usted crezca espiritualmente. Por eso es la pregunta, ¿por qué me buscáis? Nosotros debemos de saber, tenemos que tener en mente y saber qué es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando nosotros en la iglesia? ¿Qué estamos buscando cuando vamos a las reuniones, a los cultos? ¿Estamos buscando estar cómodos en la iglesia? ¿Estamos buscando un predicador que no sea tan aburrido? ¿Qué estamos buscando nosotros?
¿O estamos buscando la palabra de Dios? Que nos enseñe la palabra de Dios para que crezcamos espiritualmente. Si usted no busca una buena iglesia donde le prediquen buena doctrina, déjeme decirle que no va a crecer espiritualmente. Tenemos que buscar buena doctrina, buena palabra de Dios. Y debemos de leer la Biblia, hermanos. Yo les animo a que leamos la palabra de Dios. Leamos la Biblia porque si no, déjeme decirle que vamos a ser engañados. La palabra de Dios nos dice ahí en Mateo, dice que muchos van a ser engañados por la palabra de Dios. Muchos van a ser engañados porque no escuchan, pues no leen su Biblia, no escuchan la palabra de Dios y van a ser engañados fácilmente con diferentes doctrinas. Hay iglesias donde predican aparentemente bendición, hablan de Jesús y todo, pero están enseñando otras cosas que están fuera de lo que Dios estableció en su iglesia, de lo que Dios estableció en la Biblia, en la palabra de Dios. Veamos nosotros, comparemos las iglesias con la iglesia primitiva. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva? Ahí en la iglesia primitiva dice que oraban en la iglesia, oraban en sus casas por los hermanos unos por otros, compartían el pan unos con otros, y dice que adoraban juntos en la iglesia, y dice que se enfocaban en la enseñanza, la palabra de Dios, la enseñanza en eso se enfocaban ellos. La iglesia primitiva, amados hermanos, es un espejo, un ejemplo que debemos de nosotros de agarrar. Pregúntese a usted, la iglesia donde usted está, ¿es similar a la iglesia primitiva, allá donde enseñaban la palabra de Dios? ¿O está un poco diferente? Porque si está un poco diferente, déjame decirle que no está en la iglesia correcta. Tenemos nosotros, amados hermanos, ser inteligentes y saber qué nos están enseñando. Pero si usted no lee su palabra, si usted no lee su Biblia, déjeme decirle que no va a aprender. Tenemos que leer la palabra de Dios. Yo les animo, hermanos, en el amor de Cristo, que debemos de leer nuestra Biblia, debemos leer la palabra de Dios. Y debemos de meditar en ella, la palabra de Dios. Porque es importante para crecer espiritualmente. Cuando usted lee su Biblia y el domingo va al culto, usted va emocionado, emocionada, porque aprendió muchas cosas leyendo su Biblia y escucha un mensaje allá de lo que usted aprendió y se le da un entendimiento más claro y es de la manera que cuando nosotros más crecemos espiritualmente, más entendemos la palabra de Dios porque estamos estudiando, estamos haciendo conforme la iglesia primitiva lo hacía. La iglesia primitiva es un vivo ejemplo para nosotros. Tenemos nosotros que apegarnos a lo que era la iglesia primitiva. Dice que oraban, dice que cantaban himnos, dice que partían el pan juntos, dice que iban a la oración, al templo, iban a orar al templo, hacían vigilias, y dice que sobre todo escuchaban la palabra de Dios. Entonces yo les invito, hermanos, en esta tarde a reflexionar y a contestar la pregunta que el Señor nos hace en esta tarde. ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué estamos buscando al Señor? Debemos de saber por qué le estamos buscando. Dios les bendiga, hermanos. Ya con esto voy a terminar. Y yo les animo, hermanos, en esta tarde a buscar al Señor. Debemos de buscar al Señor y contestar la pregunta que Él nos hace en esta tarde. ¿Por qué me buscáis? Debemos de saber nosotros por qué lo estamos buscando. Nosotros lo buscamos porque necesitamos de Él, porque necesitamos de su palabra, porque necesitamos de su presencia, porque necesitamos de su perdón, porque necesitamos de la sabiduría de Él, de la sabiduría de su palabra, porque necesitamos el perdón de Él, ya lo dije, porque necesitamos que Él nos ayude con nuestra vida espiritual, necesitamos que Él nos ayude con las cosas de allá afuera, con nuestros deseos, con nuestras
problemas, con nuestras preocupaciones, necesitamos nosotros prepararnos para cuando el Señor venga. Necesitamos nosotros estar preparados con la palabra de Dios. Y por eso yo les animo en esta tarde a buscar una buena iglesia, a buscar del Señor, a leer su palabra y a meditar en ella. Dios les bendiga, hermanos, y con esto estamos despedidos y nos miramos el próximo domingo. Gracias, Dios bendiga a la iglesia y Dios bendiga a cada uno de ustedes que miraron este video.